La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a tener en Panorama Internacional, en este análisis económico, la presencia del profesor Gustavo Machado, quien ha estado trabajando por mucho tiempo en la Universidad del Zulia y también en el Centro de Investigaciones Económicas de esta universidad, estudios económicos de esta universidad, y también se ha desempeñado como asesor en el sector privado. Profesor Machado, bienvenido a La Voz del Derecho en Panorama Económico. Iniciemos básicamente dándonos un perfil de cómo está la situación universitaria en nuestro hermano país de Venezuela, cómo está el ambiente. Pues aquí en Colombia estamos viendo una etapa muy difícil. Los estudiantes en Colombia están reclamando la matrícula cero, costo cero para estratos 1, 2 y 3, pues como resultado de la pandemia, las familias, la gente no tiene la capacidad económica para asumir estos costos. Entonces, esta situación es uno. ¿Cómo está la situación allá en esta área de las universidades? Pues obviamente la deserción universitaria. ¿Cómo está esta situación en Maracaibo y en general a nivel nacional? Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a Panorama Económico. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Sí, como no, como planteábamos previamente, pues en Venezuela, pues los ingresos de los profesores universitarios pues se ubican pues por debajo pues de este umbral de ingreso que establece el Banco Mundial para no experimentar una situación de pobreza. La comunidad es en la mayor parte del territorio nacional precaria, y en el caso excepcional de Maracaibo, pues efectivamente en el último año ha mejorado la conectividad para quienes tienen los recursos necesarios para tener acceso al servicio que ofrecen proveedores privados. Ahora, lamentablemente, en el caso de los profesores universitarios, su nivel de ingreso no les permite tampoco, por supuesto, tener esa alternativa. Y como consecuencia de ello, pues la actividad educativa se ha visto afectada de manera considerable, y hay que recordar que ya antes de la pandemia, pues la fuga de cerebros en nuestros centros de educación superior es importante. Bueno, ustedes han tenido, Colombia como país, pues ha tenido, pues básicamente tenemos que decir, la bondad de recibir a buena parte pues de migrantes, y entre esos migrantes pues profesores universitarios que han hecho vida ya tratando de buscar un mejor destino. Y en el caso de los estudiantes pues también se ha visto afectada de manera negativa la matrícula. Por poner un ejemplo, a principios de siglo, cuando yo comencé a dar clases, yo tenía secciones con 80 estudiantes. En este momento, en la misma escuela donde dicto clases, puedo tener secciones con 2 estudiantes. En otra escuela donde también dicto clases, pues secciones que pueden llegar hasta 15, 16 estudiantes. De manera que el cuadro de las universidades en concreto es disminución del número de estudiantes y fuga de talento, con el impacto negativo que eso tiene para el país, porque evidentemente entendemos que si algo ha cobrado importancia en los últimos años, y particularmente en tiempos de pandemia, pues efectivamente es la capacidad que tiene un país de generar productos intensivos en conocimiento. Profesor Machado, y haciendo un viraje en Colombia específicamente, por ejemplo, la deuda externa colombiana está en 156.000 millones de dólares, pues nuestro presupuesto nacional tiene ingresos por el orden de 152 billones al año, y tenemos un presupuesto, ese es de ingresos, y de gastos tenemos un presupuesto de 313 billones para el año 2021, o sea, tenemos un desfase
cerca de 100 millones de 100 billones que nos toca salir con un canasto a buscar deuda externa o hacer emisión de bonos, de títulos. Esta situación de la deuda con la pandemia, profesor Machado, que la hemos analizado en varios eventos académicos, en foros, pues realmente es preocupante para toda América Latina, y especialmente lo hemos comentado también con algunos profesores que pues, los bancos centrales, en el caso de Colombia, han emitido dinero, pero para salvar o para fortalecer el sistema financiero, que no es tampoco que sea un pecado original, pero han descuidado mucho la gente. O sea, los programas sociales de inversión en infraestructura, de inversión social, los tienen descuidado, y por eso estamos viendo esta situación, esta explosión social en América Latina, con riesgo de que se extienda a muchos países. Inicialmente lo tuvimos en un país que tiene un corte muy distinto al que tiene Venezuela, que es Chile, con una situación difícil. Ahora la tiene Colombia, una explosión social, reclamando pues mejores servicios, garantías para las universidades, inversión en la salud. Hay aquí una protesta por la reforma a la salud, los médicos están quejando que no les pagan a tiempo sus salarios. ¿Cómo ve ese panorama, profesor Machado, que lo compartimos en América Latina, esta situación que estamos viviendo, una política monetaria contractiva? Estados Unidos es una etapa distinta, un plan de rescate, ya Estados Unidos está creciendo muy bien este año. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese parangón, profesor Machado? No, sin lugar a dudas que aquí el punto clave es tener las premisas claras en cuanto a la formulación y la ejecución de política económica. ¿Qué es lo que nos ha enseñado el pasado y cuál es el error que no debemos repetir? Pretender equilibrar el presupuesto nacional a expensas del presupuesto familiar. Cuando eso ocurre, cuando ocurren esas políticas contractivas, que efectivamente procurando con recortes drásticos de gasto y por otro lado aumentando la presión tributaria y particularmente en los estratos de bajo ingreso vía impuesto al valor agregado, lo que termina pasando es que se agrava la situación. ¿Y por qué se agrava la situación? Bueno, porque efectivamente el impacto contractivo hace que baje la producción. Al bajar la producción, pues baja la recaudación impositiva, y por otro lado se va creando todo un conjunto de requerimientos. Por ejemplo, si baja la producción, aumenta el desempleo. Eso significa que, por ejemplo, la red de seguridad social, el gasto en seguridad social tiene que aumentar, porque, por ejemplo, aumenta el seguro contra el desempleo, ese egreso. Y entonces la situación es aún más excesiva. Entonces, por eso que aquí el punto que tiene que estar claro es que la política económica tiene que estar al servicio de la gente, para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida en su país natal. El punto que tiene que estar claro es que la política económica debe tener dos objetivos básicos. Primer objetivo, apuntalar al presupuesto familiar, fortalecerlo. Y segundo objetivo, facilitar la producción nacional. Entonces, cuando tenemos esas premisas claras, pues efectivamente los resultados mejoran. Ahora, aquí no se puede tapar el sol con un dedo. La política económica en misterios, sino que se formulan espacios muy terrenales donde hay grupos de presión, y de esa correlación de fuerza, pues efectivamente surgen resultados, y precisamente por eso es que uno agradece tribunas como esta, pues tratando pues de divulgar información que de alguna manera puede ser utilizada por los grupos, por los actores sociales que tienen como interés la defensa de las mayorías y como planteamos, pues la defensa del presupuesto familiar y particularmente de las familias de los sectores populares, y generar un clima propicio para que se incremente la producción nacional. Y entonces también pues de esa coalición, además de trabajadores, también deben estar pues empresarios para los cuales el mejor negocio es un país próspero. Son los retos de cómo diseñar una política económica en América Latina y particularmente en Colombia, en Venezuela.
pero la situación de Venezuela, ¿cómo ha evolucionado? ¿PDVSA tiene algunos visos de recuperación o definitivamente PDVSA sigue con unos bajos niveles de producción de petróleo? No, efectivamente, desde luego, en comparación con uno sí ve una pequeña trayectoria ascendente, pero el tema es dónde estuvimos en algún momento. A principios del 2016, bueno, comencemos. A principios del siglo, año 2000, 2001, Venezuela producía 2.900.000 barriles diarios. En el 2016 estábamos en 2.300.000 barriles diarios. El año pasado tuvimos meses donde efectivamente nos ubicamos por debajo de los 400.000 barriles. Ahora sí, efectivamente estamos arriba de los 500.000 barriles. El año pasado ocurrió un hecho para nosotros pues importante. Por primera vez la producción petrolera de Colombia mensual en promedio superó la venezolana. Entonces, y teniendo nosotros pues un mucho mayor nivel, de manera que en Venezuela lo que está planteado en los próximos años, en primer lugar, es una reformulación ya no solo de la industria petrolera, sino inclusive que empecemos a pensar en la industria energética, en un uso pues ambientalmente amigable pues de nuestro portafolio de energía, y en contar, sí, en lugar de una agencia nacional de hidrocarburos que solo se dedica al tema de hidrocarburos, en contar con un ente regulador estatal para todas las fuentes de energía. Ese es un tema que hay que plantear de fondo. Es decir, tener solamente un ente estatal dedicado a la regulación de hidrocarburos es una visión limitada. El tema de la energía implica que efectivamente los países utilicen, nuestros países latinoamericanos, que además han tenido la bendición de la providencia de contar pues con diversas fuentes de energía. Por ejemplo, contar con el sol que nos ilumina durante buena parte del año. Tenemos que pensar en eso, es decir, cómo efectivamente logramos generar un portafolio de fuentes energéticas que permita que las generaciones futuras tengan un mayor nivel de bienestar en comparación con la generación presente. Ya cerrando esta interesante entrevista, profesor Machado, ¿cómo están este año en materia de inflación? ¿Han tenido incrementos de precios significativos estos meses de enero, febrero, marzo y abril, y lo que vamos de mayo con la pandemia? ¿Cuál es el comportamiento de precios en nuestro hermano país de Venezuela? No, en Venezuela está ocurriendo un fenómeno que no deja de ser relevante. Por ejemplo, ocurrió a finales del año pasado y también está ocurriendo este año, que aunque pudiéramos tener momentos de moderación de la tasa de inflación, digamos, del nivel general de precios, en materia de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el principal rubro de gasto familiar, efectivamente la tendencia en los últimos años ha sido a que el aumento en los precios en ese rubro es sustancialmente mayor a de la tasa de inflación en general. Entonces, por eso es que aquí insistimos en el punto de tener presente el impacto en el presupuesto familiar, porque aunque de no caer en la tentación de pensar que las cifras macroeconómicas nos revelan toda la historia, en vez de entrar en ese contacto con la cotidianidad de la gente. Porque, por ejemplo, a finales del año pasado, pues la tasa de inflación en diciembre fue de 21,2%, pero la de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 65,2%. Fue de 65%. Entonces, claro, el planificador de política económica pudiera decir, está disminuyendo la tasa de inflación o la estamos controlando. Pero el problema es cuál es el impacto que tiene sobre la cotidianidad del ciudadano de a pie. ¿Ves? Entonces, allí el punto clave es cuál es el impacto que está teniendo ese comportamiento de precios sobre la cotidianidad de la mayoría. En el caso venezolano, además,
y particularmente en ciudades como Maracaibo, donde, por ejemplo, el suministro de gasolina tener acceso al suministro de gasolina es mucho más complicado que en el resto del país. Entonces, la tasa de inflación en Maracaibo, en determinados rubros, es mucho más alta en comparación con el promedio nacional. Entonces, todo este tipo de particularidades son las que debe tener en cuenta, pues, quienes formulan la política económica para efectos de lograr buenos resultados. Y el no tomar en cuenta estas particularidades ha generado un fenómeno que es complejo. Y es que no solo que están aumentando los precios denominados en bolívares, sino que además en Venezuela ya cada vez se ha hecho más extendido el uso del dólar como unidad de cuenta, y efectivamente, a pesar de que la tasa de inflación en los Estados Unidos es muy baja, aquí sí se están apreciando importantes incrementos de los precios denominados en dólares de los productos. Y para resumir, profesor Machado, aquí en Colombia tenemos también una inflación importada porque el dólar ha venido subiendo su cotización, el precio, y entonces obviamente las importaciones se han encarecido tremendamente. Nuestro dólar ha estado 3.800, 3.750, ha venido subiendo porque está en 3.500, 3.600, entonces eso encarece importación, entonces es una inflación importada. Y la otra es que tenemos esos bloqueos y los alimentos no pueden llegar a las regiones del país con este paro nacional que estamos viviendo ya cerca de 15 días, y eso ha generado también una inflación de costos. Pero sí, siga por favor. No, es que además tenemos problemas inclusive logísticos básicos. El tema del suministro de combustible genera dificultades para que la mercancía circule al interior del país. Entonces, esos temas son los que precisamente exactamente. Entonces, hay que atender. De acuerdo. Con esto, pues obviamente hacemos este pequeño intercambio, nos daría para hacer muchas charlas, pero sin lugar a duda esperamos seguir contando con su presencia en Panorama Económico en otros programas para seguir analizando la economía, porque este debe ser un continente, ojalá tuviéramos alguna vez la Unión Latinoamericana para integrarnos realmente y hacer de esto un bloque económico fuerte ante el mundo, así como está la Unión Europea, así como está el sudeste asiático, que se están integrando de manera veloz. Nosotros, América Latina, pudiéramos despertar e integrarnos independientemente de las pequeñas o medianas diferencias que nos puedan separar coyunturalmente, tengamos una visión más de mediano y largo plazo como continente. Profesor Machado, muchas gracias y esperamos próximamente volver a reunirnos en estas conversatorios que son muy importantes para los dos países. Muchísimas gracias. Quisiera, como mensaje final, rendirle homenaje a la memoria del profesor Adrúbal Batista. Este catedrático venezolano siempre decía lo siguiente: esta ciencia al principio se denominó economía política, y política no era adjetivo, es sustantivo. Por eso que uno agradece estas oportunidades, porque efectivamente contribuyen de alguna manera a conformar precisamente esas alianzas entre actores sociales que deben tener lugar para que efectivamente al final las políticas públicas reflejen los intereses de la mayoría. Muchas gracias, profesor Machado. Una buena tarde y esperamos volver a encontrarnos en Panorama Económico. Muy amable. Muchísimas gracias. Esta es la voz del derecho. Seguimos en Panorama Económico Internacional analizando los principales temas. Evidentemente, América Latina, como lo hemos comentado con el profesor Machado, está viviendo una época muy difícil. La pandemia que nos ha dejado pues secuelas en la parte social, en la parte política. Los sistemas políticos están obviamente tambaleando, no solamente en Colombia, en Chile, en Brasil, en Argentina. Entonces, realmente no es fácil conseguir las fórmulas, las recetas, las propuestas para que podamos salir de esta crisis que se está presentando en América Latina. Pero veamos ahora los indicadores económicos con Alejandro Velandia, que nos ha acompañado en Panorama Económico como siempre, para ver cómo están, por ejemplo, los comportamientos, especialmente porque hay una tendencia muy positiva, Alejandro, con el Medio Oriente. Pues positiva en el sentido de que el precio del petróleo está subiendo y es una de las razones por la cual el precio del petróleo del barril está subiendo es por la posibilidad de acrecentar, de incrementarse el conflicto en el Medio Oriente. Todas estas situaciones que están presentando entre Israel y Palestina, pues realmente
tiene con nerviosismo al mercado internacional. ¿Cómo se están viendo esos indicadores internacionales en la presente semana, Alejandro? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Oscar Lozano y Jimena Charri. Estamos mirando que, hablando de las materias primas como el petróleo y también por el orden internacional, el orden público, vemos que los problemas entre Israel, Líbano, Beirut y también lo que son los territorios ocupados y Siria, está haciendo disparar el petróleo. En este momento vemos, por ejemplo, los indicadores en la bolsa de Nueva York al alza. El Dow Jones lo vemos cerrando positivo el 1.29%, cerrando en los 34.021 puntos. En el caso del Standard & Poor's lo vemos subiendo el 1.22% a 4.112 puntos, y el Nasdaq Composite, recordemos, este agrupa a las tecnológicas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, lo vemos cerrando positivo en el 0.72%, cerrando en los 13.124 puntos. En el caso del petróleo, recordemos que este es un dato importante para Colombia, porque recordemos que Colombia gran parte, o sea, las mayores exportaciones provienen de este rubro por materia prima. Vemos, por ejemplo, hoy el caso del WTI, también teniendo una leve, también una fuerte baja. Estamos viéndolo en los menos 3.45%. En el caso del Brent, en los $66.97, este sí cerrando muy leve. O sea, vemos que precisamente la volatilidad en el mercado es muy fuerte, y precisamente los operadores del mercado y el índice de volatilidad se mueve en forma indistinta. El caso del oro, lo vemos cerrando positivo en el 0.22%, el caso de la plata en menos el 0.22%, el cobre, que es de referencia para países como Chile, y recordemos que Colombia también está teniendo nuevos proyectos para desarrollar mucho esta materia prima, la vemos cerrando el día de hoy menos el 1.19%. Haciendo un consenso a nivel global, vemos el nerviosismo que está teniendo el mercado. Pues si bien hoy la bolsa está cerrando positivo, la bolsa de los Estados Unidos, estamos mirando que, o sea, muchos analistas están tratando de ver lo que se viene a futuro con el tema de los bonos de deuda. Recordemos que Europa, por ejemplo, tuvo una crisis en los años del 2010 al 2013, tocó hacer muchos reajustes, tocó hacer también perdón de deudas, lo que llaman la quita, que es perdonar una parte de la deuda. Y lo que podemos ver es que si los estados en este momento no manejan sus finanzas de forma sabia e inteligente, pues van a venir grandes recortes en gasto social, en costo social, y pues muchos analistas pueden ver que esto puede generar una caída fuerte en el mercado, una caída sistémica, porque se viene un efecto dominó. Un sector va deteriorando el otro y así sucesivamente. Estos indicadores son bien importantes, Alejandro, para el panorama económico hoy 13 de mayo, jueves 13 de mayo del año 2021. Pues realmente hay otro aspecto interesante que podemos analizar, Alejandro, y tiene que ver con este selecto grupo de los ultrarricos que le están planteando, pues obviamente, aportarle más a sus respectivos estados, en el caso en particular de Estados Unidos y otros países. Este selecto grupo, recordemos que es personas que tienen un patrimonio, personas, empresas que tienen un patrimonio superior a los 30 millones de dólares. Y estas personas han dicho que ellos quieren contribuir a la pandemia, o sea, a esta crisis social que está viviendo el mundo, porque este es el momento de la solidaridad, no es el momento de la indiferencia. Y este ejemplo sí es interesante traerlo a Colombia hoy en Panorama Económico, porque es una referencia, o sea, es la oportunidad para que nuestros gremios económicos, el caso de la organización de Carlos Sarmiento Angulo, de la organización Santo Domingo, de la organización del Grupo Antioqueño, del Grupo El GEA, y todos estos grupos económicos, Ardila Lule, que evidentemente les ha ido bien en el país, y eso es positivo. O sea, nosotros somos amigos de la empresa, de la libre empresa, pero en este momento específico es un llamado, este ejemplo que están dando los empresarios, de más de 83 empresarios que firman una carta común y le dicen al presidente de los Estados Unidos: nosotros estamos dispuestos a ayudar, a pagar más impuestos si es necesario, para ayudar a la inversión social que se necesita con urgencia. Y evidentemente Estados Unidos está teniendo una tasa de crecimiento por encima del 6%, que es muy positiva. Inclusive cuando uno revisa los diarios económicos del mundo, pues está denotándose que están necesitando urgentemente mano de obra, porque hay muchas personas
restaurantes, actividades económicas que están reabriendo porque está dando resultado el tema de la vacunación en Estados Unidos, pues con todos los problemas también que existen, escepticismos, en fin, pero definitivamente en el caso, por ejemplo, de Miami, estamos registrando ese gran turismo internacional de muchos países que la gente está viajando a ponerse la vacuna en Estados Unidos, porque además allá tienen una oferta variada de todas las marcas, está Pfizer, está Johnson, está pues obviamente AstraZeneca y también pues, las distintas laboratorios que en el mundo están ofreciendo la vacuna. Entonces tienen una sobreoferta de vacunas y se les convirtió en una gran oportunidad. No lo tenían programado, pero Miami y toda la Florida ha tenido un gran avalancha de turismo. ¿Cómo se ve ese panorama internacional? Pues es una oportunidad realmente para que estas personas que han ofrecido por una carta escrita que le han enviado a los presidentes y a distintas organizaciones del mundo. En el caso de Bill Gates, que por ejemplo son 113.000 millones de dólares, la riqueza que alcanza a registrar este segundo rico más grande del mundo, también se ha unido a este grupo de los 83 a decirle, estamos dispuestos a colaborar en esta cruzada que queremos hacer para salvar, para ayudar a muchas vidas, porque en este momento lo que está en riesgo es la vida de mucha gente en el mundo. Alejandro, ¿cómo ve este panorama internacional y esta oferta de los grandes millonarios del mundo? Sí, hay que hacer una aclaración en este momento, ya hablando de Bill Gates. Recordemos que Bill Gates en este momento se está separando, ¿no? Con su esposa Melinda Gates, sí, que tienen la fundación Bill y Melinda Gates, y obviamente, pues todo el mercado. Recordemos que, por ejemplo, Bill Gates tiene gran parte de su fortuna en la empresa que se llama Berkshire Hathaway, que también es de su amigo y también filántropo y uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett. Entonces, muchos están diciendo qué va a pasar, con cuánto dinero se va a quedar Melinda Gates, cuánto le va a quedar a Bill Gates. Recordemos que el último divorcio famoso fue el de Jeff Bezos con su esposa Mackenzie. A Mackenzie le dieron el 25% de la fortuna de Jeff Bezos, ese fue el arreglo que hicieron, y Jeff Bezos se quedó con el 75% de la fortuna. Recordemos que Jeff Bezos en este momento es el hombre más rico del mundo. Y también le siguen Arnold con su fortuna, que es francés. Después sigue Elon Musk. Recordemos que Elon Musk está en el sector de la tecnología, con la empresa Tesla, también con la empresa aeroespacial SpaceX, y también tiene programas de energía solar. Bueno, es una persona que está muy metida en el tema tecnológico y es uno de los que está pensando a futuro, quiere a 2030 mandar una misión a Marte para empezar a mirar la opción de colonización. Entonces sería una muy buena noticia. Este señor pues obviamente está metido también en el tema de las criptomonedas. Recordemos que él es de ascendencia sudafricana. Miramos, por ejemplo, el tema de hablando de criptomonedas, miramos que el Bitcoin tuvo una fuerte caída y está cerrando en los $49,000 con 719, cerrando negativo el menos 8.73%. Estos datos en tiempo real. La segunda criptomoneda es la Ethereum, cerrando negativa en menos el 7.91%, cerrando en los $3,772. Y siguen otras, como es la Binance, Cardano y Ether. A excepción de Cardano, que está subiendo hoy positivo el 9.95%. Esto hablando de temas de tendencia, pues que ya prácticamente el mercado de las criptomonedas ya está superando el $1 billón. Mirando tasas de referencia a nivel global, tasas de bancos centrales. Recordemos que los bancos centrales son los que rigen la política monetaria en cada país. Miramos primero la Reserva Federal de los Estados Unidos. Está en el 0% al menos 0.25%. El caso del Banco Central Europeo está en el 0%, el Banco Central del Reino Unido en el 0.10%, el Banco Central de Suiza, su tasa está negativa en el menos 0.75%. Cabe notar que Suiza es una de las centrales financieras más eficientes a nivel global. No solo generan emisión de dinero, sino también es un banco central que funciona también como un fondo global. Es muy importante en la economía global. No se muestra mucho en las noticias, pero hace mucha referencia a soporte de capital. No por nada en la Segunda Guerra era el banco más importante. También miramos bancos importantes en el hemisferio americano. Banco Central de Canadá, su tasa está en el 0.25%. Y en Asia, miramos, por ejemplo, la tasa de China está en el 3.85% en su tasa
del Banco Central en Sao Paulo. Vemos también Brasil, la tasa representativa del mercado, la vemos en el 3.50%. Japón, recordemos que también esta es la tercera economía a nivel global por Producto Interno Bruto, la segunda en tamaño en Asia, la vemos cerrando en menos el 0.10%. Y en los países latinoamericanos, básicamente China, Brasil, Argentina, están planteando, los más ricos de Chile, por ejemplo, ganan igual que los más ricos de Alemania, y los más pobres de Chile, pues están, referencia igualados con la gente más pobre de África. Entonces, realmente son extremos que no son concebibles. Y lo que hacen algunos analistas en el mundo es que las reformas tributarias en la gran mayoría de los países latinoamericanos no son progresivas, o sea, no buscan incrementar los impuestos con las personas que tienen las mayores utilidades, sino que se dan reformas tributarias como las que se intentaron presentar en Colombia, regresivas, o sea, buscar más impuestos a el trabajo y menos impuestos al capital. Esta relación, esta inversa que se está presentando en el mundo, es la que hace reflexionar a estos más ricos para decir, no, queremos hacer un cambio que permita dar más aportes y pues con esos aportes que dan estos 83 más ricos del mundo poder hacer la inversión social que se necesita en esta pandemia. Pero otra noticia internacional que la registramos en Panorama Económico es el viraje que está dando las dos escuelas de pensamiento en el mundo. Una escuela de pensamiento que es la de libre comercio y otra la escuela de pensamiento proteccionista. China en este momento se está cerrando cada vez más al comercio internacional y realmente es complejo porque si China hace una situación muy fuerte, drástica de cierre internacional, pues lamentablemente Estados Unidos a su turno también va a seguir. Lo que hemos revisado en la literatura económica internacional es que el presidente Biden coincide en este momento en la política comercial con el presidente Trump. Vea cómo son las paradojas de la vida. A pesar de que ellos fueron competidores por la presidencia, en este momento hay una convergencia en el manejo, en las medidas que se van a dar de choque muy fuerte a China para no aceptar, obviamente, que China cierre sus puertas, que maneje una política proteccionista y le obligue a los demás países del mundo que importen la mercancía que ellos producen y que obviamente están invadiendo el mercado del mundo. Entonces, esta es una referencia importante, Alejandro, para ver cómo se está dando esta relación en el comercio internacional. O sea, ya estamos pasando de una etapa de libre cambio que se dio en la época del presidente Bill Clinton, de varios presidentes, del mismo presidente George Bush. O sea, en Estados Unidos la política internacional en algunos momentos coincide entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y en eso tienen un horizonte muy común estos dos partidos de, obviamente, defender los intereses de la economía norteamericana. Ahora Estados Unidos está en una política también, compre lo nuestro, consuma productos norteamericanos, y eso lo está aplicando también tanto el presidente Trump en su momento y ahora el presidente Biden también está defendiendo mucho la industria nacional. ¿Cómo se ve este panorama de esta óptica? Hay algo muy importante que quería añadir ahí. Lo de la producción, no sé si se acuerdan cuando era muy famoso el Made in USA. Made in USA, precisamente era famoso como el Made in Japan de los 80s, de los 90s, de los 70s, pero obviamente hoy en día ya es famoso el Made in China en todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, la política es lo que se llama la seguridad nacional, pero con respecto al tema de producción y transformación de materias primas, ¿no? ¿Cuál era el peligro con China y cuál es el peligro con China? Es que Obama llegó y fue el que empezó con esas sanciones financieras. Empezó primero a sancionar a Rusia, después empezó a sancionar a China. ¿Y qué es lo que están haciendo estos? Ya creando una moneda, ya crearon un banco referente global que es el Banco Mundial de la Infraestructura. Ya comenzaron a endeudar a muchos países de África, de América Latina, de Asia, de Europa, a través de este banco, a través de este banco que creó la China. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente estos países empiezan a manejar ya a estos países por el tema del dinero. Entonces, prestan el dinero, pero obligan a sus países a que contraten las empresas chinas, la mano de obra china, los ingenieros chinos. Entonces todo se queda en el círculo virtuoso de China. Eso es lo peligroso y lo delicado. Y hay otra cosa, que es que con el tema de la tecnología, a través de las aplicaciones, esto pasa dentro de China, que están controlando a la gente como si fueran robots, ¿no? O sea, los están controlando en sus comportamientos, cuando salen, cuando entran, qué compran, qué consumen. Entonces, obviamente, este es el tema que quieren replicar a nivel global, y esto es lo que muchos países ya tienen temor. No por nada Donald Trump en el gobierno fue que precisamente bloqueó a Huawei. Recordemos que Huawei es una de las compañías a nivel global que es la fabricante de las redes 5G.
Entonces, obviamente, como el sistema funciona a través de estas redes, pues el sistema se podía manejar a través de estas redes. Entonces, por eso, mi estimado colega hace muy bien en explicar y es muy acertado precisamente al decir que cuando hay ciertas políticas que son de seguridad nacional se deben cuidar y se deben proteger. Precisamente lo que estaba haciendo Estados Unidos era revisando estas políticas con la Unión Europea y decir qué vamos a hacer de ahora en adelante y cuál va a ser nuestro andar en estos caminos de globalización y de proteccionismo. Porque recordemos, por ejemplo, que China también tiene veniendo muchos problemas con Australia. Australia resulta que le iba a dar un puerto a los chinos por 100 años, pero en este momento ya los australianos están teniendo miedo de estar soltando cierto de tipos bienes estratégicos con los chinos. Recordemos que los chinos, pues dentro de su estructura no tienen partidos de pluralidad, sino tienen un solo partido. Entonces, lo que diga el partido es lo que se tiene que hacer. Entonces, con este modelo de pensamiento es que muchos están teniendo temor a nivel global. Miramos, por ejemplo, las acciones líderes a nivel global al cierre de hoy. ExxonMobil, recordemos, es una petrolera de las más grandes del mundo y la más grande en los Estados Unidos. Está cerrando hoy negativo el 1.23%, cerrando en los $59.30, esto para el valor de su acción. El ADR de Alibaba, cotizándose en la bolsa de los Estados Unidos, recordemos que Alibaba es una empresa de China, de comercio, de e-commerce, como es Amazon, pero esta opera en Asia, la vemos cerrando en los $206, cerrando negativo el 6.28%. En el caso de Twitter, vemos cerrando su acción en los $50.11, cerrando negativa el 1.16%. Las positivas del mercado son Facebook subiendo el 0.90%, cerrando en los $305. Apple, que recordemos, esta es una de las empresas insignia de los Estados Unidos, está cerrando positivo el 1.79% y cerrando en los $124. Recordemos que esta compañía, Apple, es la compañía que más tiene caja en el mundo. La caja de Apple está casi siempre superando de los 200 a los 300 mil millones de dólares. Es una empresa muy rentable, un buen ejemplo a nivel global. Perfecto, Alejandro. Estos elementos son fundamentales para nuestros oyentes, para los empresarios que nos siguen en las distintas redes en Panorama Económico, en La Voz del Derecho. Pero vamos a dar un giro al panorama económico nacional y realmente uno de los temas que preocupa en los indicadores económicos del país y que afecta además de la pandemia es el paro nacional, que si bien es cierto en la Constitución de Colombia, la Constitución de 1991 está definido claramente el derecho a la protesta, la naturaleza fundamental de los seres humanos, de las organizaciones para protestar, para declarar su inconformidad frente a hechos, a situaciones específicas del gobierno nacional o departamental o municipal, pero obviamente también se han presentado situaciones muy complicadas. Los bloqueos en Colombia han venido afectando de manera muy fuerte a las empresas en Colombia, las pequeñas y medianas sobre todo, porque en algunas ocasiones no llegan las materias primas, pues ha habido muerte de pollitos, el presidente Lazá, como lo han comentado también en Panorama Económico, el presidente Jorge Bedoya, pues obviamente no llegan la materia prima para alimentar las aves o también no se pueden movilizar alimentos, oxígeno para pacientes, en fin. Ante eso vamos a escuchar una declaración muy importante de una de las personas que participa permanentemente con nosotros, María Alejandra Osorio, que es la subdirectora ejecutiva de ACOPI Bogotá, Cundinamarca. Escuchemos a María Alejandra Osorio. Ante las graves afectaciones que está ocasionando el paro nacional sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, tales como el desabastecimiento de materias primas, la falta de circulación de mercancías y alimentos y las dificultades del desplazamiento de sus trabajadores, ACOPI Bogotá, Cundinamarca solicita formalmente a que el Gobierno Nacional instaure un diálogo permanente con el Comité Nacional del Paro a fin de buscar soluciones a sus justas peticiones y tomar medidas para que se permita la libre circulación de mercancías y alimentos de manera pronta en todo el país. Adicionalmente a eso, insistimos en la necesidad de garantizar el derecho a la protesta pública y pacífica, rechazando cualquier acto de violencia, bien sea proveniente de la fuerza pública como proveniente de actos vandálicos que atentan contra los bienes públicos y privados que son de todos los colombianos y que al final nos va a tocar terminar reconstruyendo a todos nosotros.
En ese sentido, hacemos un llamado también para que se reconsideren todos los planteamientos de política fiscal y de reformas que están planteadas por parte del gobierno nacional a fin de buscar métodos alternativos de recaudo que no afecten en este momento la reactivación económica y el bolsillo de los colombianos que se ha visto tan golpeado en medio de esta pandemia. Estas declaraciones de María Alejandra Osorio, su directora ejecutiva de ACOPI, Bogotá, Cundinamarca, son bien importantes. Los empresarios están sintiendo de manera muy fuerte este paro nacional. Repetimos, es una situación compleja para el país. Hemos tenido, pues, lamentablemente, muerte de policías, de estudiantes, de todos los sectores de la población que, sin lugar a dudas, son situaciones irreparables. Las mercancías, los productos, la actividad económica se puede revivir, reactivar, pero estas personas que han fallecido son vidas humanas que hemos perdido irreparables. Entonces, la reflexión para los actores, para los presidentes de los sindicatos, para los estudiantes, para los transportadores, es en la medida de lo posible que dejemos funcionar estos corredores humanitarios, que permitan a través de esos corredores pues circular las mercancías, circular el oxígeno, todo lo que se requiere en el momento de emergencia, porque esto salva vidas y pues obviamente evitamos un proceso inflacionario que lo hemos explicado acá en Panorama Económico, inflación por costos, o sea, no es una inflación monetaria, porque no tenemos sobreoferta en este momento de dinero, simplemente es porque los productos no llegan al mercado, las materias primas no llegan al mercado y se elevan los precios por la simple ley de oferta y demanda. En la medida que no hay en las plazas de mercado suficientes alimentos, empezamos a ver el incremento de precios e igualmente materias primas. De un lado, pues no hay la materia prima colombiana porque no se puede transportar. Y de otro lado tenemos una situación especial con el incremento del precio del dólar. También se han incrementado el precio de las importaciones de mucha materia prima que requieren nuestras empresas, nuestras industrias. Y ese precio lamentablemente va al consumidor y eso es lo que está generando una presión inflacionaria por lo menos momentánea. El deseo de Panorama Económico es que este paro se logre buscar unas salidas, una negociación. Ya el gobierno colombiano, a través del presidente Duque, ha manifestado que por lo menos para el próximo semestre garantiza la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, obviamente para el segundo semestre. Ya el año entrante es necesario, pues, en el nuevo proyecto de presupuesto para el año 2022, incluir recursos adicionales para mantener este proyecto de matrícula cero. En caso contrario, solamente sería una propuesta o una oferta para este segundo semestre por el tema de la pandemia. Muchas familias que han quedado sin empleo y sus hijos siguen estudiando en las universidades no tienen los recursos suficientes para que puedan mantener estas matrículas, estos costos de matrículas y no se presente esa deserción escolar universitaria que se han ido presentando. Entonces, estos temas, Alejandro, son bien importantes porque nuestros empresarios pues nos siguen en las redes y estamos dándole unos tips de cómo pueden ellos ir trabajando y cómo desde acá estamos abogando porque este paro nacional tenga una salida, porque es una salida que va a beneficiar a todos, a empresarios, a trabajadores, porque si la actividad económica se paraliza, pues lamentablemente no vamos a cobrar impuestos, no tenemos IVA porque no hay actividad económica, igualmente no hay industria y comercio. Entonces se caen los ingresos del Estado, la actividad económica se paraliza y podemos entrar en una etapa más difícil, además de inflación, una etapa de estanflación, o sea, caída de la producción e incremento de precios. Eso es lo que se llama estanflación, que cobija las dos áreas que son difíciles en la economía colombiana. Ese es el panorama, Alejandro. ¿Cómo ve usted la perspectiva en este sentido con los temas que ha venido tratando María Alejandra Osorio de la subdirección de ACOPI? Sí, algo muy importante que quería complementar, de acuerdo a lo que nos venía comentando nuestro estimado colega Luis Alberto, y hay una cosa que yo quería decir. Por ejemplo, ahí los economistas y los analistas del mercado, los que han estado durante mucho tiempo durante el mercado, pueden, y ellos reflejan algo de experiencia, ¿en qué? Recordemos, por ejemplo, gobierno de Bill Clinton, Partido Demócrata. Bill Clinton registró un superávit presupuestario, superávit fiscal. Fue positivo y eso creó buen ambiente en el tema de inversión, en el tema de estabilidad, en el tema de creación de empleo. Fue muy positivo en muchos indicadores. Entonces, precisamente, la reflexión, ¿cuál es? Que es que se debe hacer una regla fiscal juiciosa. O sea, no se puede vivir durante muchos años en un déficit con permiso de vivirlo del 1 al 3%. ¿Por qué? Porque eso con los años, si no hay una política productiva, no hay una balanza comercial positiva, si no es deficitaria durante muchos años, pues eso obviamente va a traer números en rojo. Y esos números en rojo son los que no van a permitir precisamente una viabilidad económica. Porque es que muchos que están dentro del paro, pero no entienden muy bien cuál es el componente económico que ha afectado a Colombia. Muchos hablan que es que nos enfocamos solo en
en las energías fósiles, pero es que ese no es el problema. El problema fue que no las transformamos y no las vendimos con valor agregado, pero igual ese rubro fue muy importante para el país, para darle mucha vida, mucha fortaleza, no solo para las finanzas públicas, sino el sector energético que es tan estratégico y es un sector matriz para muchos sectores, sino también que a través de estos dineros que se ahorraran en las vacas gordas se creara desarrollo en otros sectores y se generara precisamente una balanza comercial que fuera positiva para Colombia. Porque recordemos que Colombia, después de la caída del petróleo en 2014, empezó a tener unos déficits en cuenta corriente por el tema comercial muy fuertes. Llegamos a tener en este momento, y sobre todo en temas de pandemia, unas cifras muy críticas, unas cifras que tienen mucha preocupación, porque un país cuando importa más de lo que exporta, primero mata su aparato productivo. En segundo lugar, empieza a afectar las finanzas públicas. Y en tercer lugar, pues obviamente empieza a afectar el empleo, la productividad, los sectores. Empieza a generarse un efecto dominó que va acabando precisamente con la economía de un país, llegando parecido al tema como está Venezuela, porque Venezuela precisamente no tiene aparato productivo, se quedó viviendo solo de un producto que lo vende en bruto, tiene muchos problemas no solo a nivel político, sino social. Están mirando precisamente en este país a ver si hacen un consenso entre los partidos para poder sacar ese país adelante, pero la idea y la moraleja ¿cuál es? Que las matemáticas toca manejarlas, y hay un llamado que está haciendo mucho la gente en redes sociales, que es que los que trabajan en el sector público, que ganan más de 10 millones, que se les haga un reajuste. Entonces yo le iba a preguntar ahí a mi estimado colega, que tiene algo de nociones sobre temas de política, pero hablando desde el cuyo constituyente primario me preguntaban una cosa, me decían, ¿por qué a ellos se les tiene que pedir permiso para que se bajen el sueldo? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que se pueden usar en el país y también que se usaron en diferentes países para que el constituyente primero se dé cuenta cuántos dinero se está yendo precisamente en esos excesos, en sueldos, en pensiones de los servidores públicos, y cómo puede hacer el ciudadano precisamente para poder que esto no se quede como simplemente como una queja, sino se quede como una alternativa y saber cómo puede el constituyente primario validar este derecho, ¿no? De que se gasten bien los recursos de los impuestos. Es importante analizar este tema, Alejandro, porque en la Constitución de 1991 pues establecieron nuevos gastos del Estado. O sea, son gastos inflexibles porque se crearon entidades nuevas, en el caso de la Defensoría del Pueblo, la misma Corte Constitucional, que pues obviamente han desarrollado muchas actividades. Y en cuanto al mecanismo, ya varios partidos políticos lo han intentado, presentaron pues una consulta popular para impulsar, por ejemplo, que se rebajaran los sueldos de los congresistas o que se haga reducción de gastos del Estado, pero eso lamentablemente no pasó porque no obtuvo los votos necesarios que exige el censo electoral para poder aprobar este tipo de convocatorias que se realizan, o bien un referendo, o bien un plebiscito, o cualquiera de estas figuras jurídicas que contempla la Constitución para a través de ese mecanismo hacerlo, porque lo que hemos comentado en varios programas de Panorama es que a través del Congreso los mismos congresistas no han dejado la posibilidad de que se apruebe, por ejemplo, bajar, o otra alternativa es que ellos también trabajen durante todo el año. Ellos no están trabajando los 12 meses y les pagan los 12 meses y solamente trabajan 8 meses al año, descansan 4 meses. Entonces, esas inequidades no es fácil que la misma entidad que tiene la potestad de hacer el ajuste, el incremento salarial para ellos mismos, obviamente ellos no pueden hacer esa autocorrección. Tiene que hacerla el constituyente primario, y esa es la sin salida en que ha estado el país, porque se ha planteado, hagamos una constituyente. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles son las formas? O sea, ¿qué puede hacer la gente como constituyente primario? El constituyente primario puede hacer una fórmula que se ha venido manejando, pero a este gobierno le queda año y 2 meses, ya no alcanza a hacer ningún tipo de estas propuestas, ni un referendo, ni una constituyente. Tiene que llegar un gobierno nuevo, como se hizo la Constitución de 1991, con una papeleta en la cual la gente votó mayoritariamente, pero obviamente inclusive la misma papeleta, cuando los constitucionalistas revisan si realmente esa papeleta fue la mayoría, no tuvo la mayoría absoluta, pero había un consenso en el país que Colombia necesitaba una nueva constitución y se realizó la constitución garantista del 91. Esa misma referencia se puede empezar a impulsar para el nuevo gobierno, de hacer una constituyente, obviamente con estos temas que usted está comentando, Alejandro, de hacer un ajuste fiscal o una austeridad fiscal que pues obviamente no se genere inequidades del mismo Estado, porque en el año 1900, cuando estaba el presidente Gaviria,
uno de los problemas que él tuvo es que pues, obviamente estaba la justicia sin rostro, porque muchos fiscales no aceptaban procesos para, obviamente, que tenían que ver con sanciones, con todo lo que tenía que ver con sentencias para narcotraficantes. En ese momento estaba activo mucho que cualquier persona, cualquier juez de la República que participara en un caso de narcotraficante y sancionara o fallara en contra de ellos, era un juez que moría o que pues obviamente iban a hacer atentados contra ellos. En ese momento el presidente Gaviria instauró la figura del juez sin rostro, del fiscal sin rostro, para evitar que estas personas cayeran y para que las gentes pudieran llegar de alta calificación a ejercer esta magistratura, obviamente les subieron los sueldos. Y ahí viene el cuestionamiento que usted hace, Alejandro, que es bien interesante de por qué hay funcionarios del Estado que tienen altos sueldos y definitivamente cuáles fueron las causas. En ese momento justificaba. Y cuando uno revisa ya el nivel de congestión de la justicia, que es bien interesante en la voz del derecho comentarlo, pues es que evidentemente el grado de conflictividad del país que tiene en muchos temas, en lo laboral, en lo penal, en lo familiar, o sea que hay, cuando se revisan, por ejemplo, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, y tienen expedientes por cada magistrado, 3.000, 4.000, 5.000 expedientes, entonces tiene una congestión judicial muy grande y por eso se han nombrado inclusive magistrados para descongestión, tanto en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en la sala laboral, yo he tenido la referencia básica y concreta que han nombrado 10 magistrados, pero ya terminaron las funciones, y aún así no han logrado la descongestión de todos los procesos laborales que tiene la rama, en este caso la Corte Suprema, la sala laboral. Entonces, ese nivel de congestión de la rama judicial, el nivel de atraso, porque no hemos llegado todavía al expediente electrónico, o sea que uno en cualquier parte del país, usted como Alejandro Velandia pueda consultar si usted tiene alguna situación especial con la justicia, pueda consultar electrónicamente su expediente, puede ser el expediente de La Guajira, de Manizales, de Medellín, y automáticamente conocer cualquier cosa de un juzgado o de cualquier nivel. Eso todavía no existe y lamentablemente eso hace que la justicia sea más lenta, no opere con eficiencia y los costos se eleven también en los servicios que se presentan. Entonces, ahí están las diferencias y las soluciones son esas, o sea, o una constituyente para el próximo gobierno, porque este gobierno como tal no pudo hacer la reforma tributaria, no va a poder hacer la reforma a la salud porque no tiene las mayorías. Porque es que hay una cosa que le quería comentar, profesor, es que la gente se siente impotente. ¿Por qué? Porque es que siente que todos en el gobierno se tapan con la misma cobija. Hablo del poder estatal, ¿no? Hablo de las tres ramas del poder, que es el ejecutivo, que está en cabeza del presidente, el legislativo, que está en cabeza de los senadores y la Cámara de Representantes, y el judicial, que está en cabeza de las cortes, los fiscales, los jueces, bueno, y todo ese tipo de cosas. Entonces, como que la gente ve que entre ellos hacen acuerdos, se tapan con la misma cobija y acá no ha pasado nada, ellos quedan sanos, precisamente intocables en todos sus privilegios, todos sus beneficios, y eso es lo que la gente no sabe qué hacer. Por eso es que las protestas no están aceptando ya gente de ningún partido ni ninguna afiliación política. No sé si usted lo ha visto, la gente está cansada de lo mismo, la gente está cansada que le mientan, la gente está cansada de que se burlen de ellos. Porque mirando desde la historia, se supone que Colombia, cuando empezó a nacer desde 1810, se liberó fue precisamente por esa opresión, por la falta de libertades económicas, por la falta de libertades de opinión, por la falta de verse representados de verdad en el poder de las tres ramas. Porque es que, ¿qué pasa? También sienten que es que, por ejemplo, las cortes están cogobernando con el presidente. Muchos se han quejado de esto desde los 90s. Entonces, hay muchos que hablan de la reforma de la justicia. Hay que hacerles, yo pienso que ver con esto a los servidores públicos, que ellos tienen que tomar el rol de servidor público, y servidor público es el que sirve a la gente, es el cargo que está diseñado es para mejorarle la vida a la persona, o en las leyes, o en la función económica, en la directriz, o en la ayuda a nivel de promoción de desarrollo económico, o también de bienestar social. Entonces es bueno y qué interesante este programa. ¿Por qué? Porque qué bonito es contarle a la gente la realidad de fondo, qué pueden hacer, porque es que ahí realmente se empieza a cambiar un país. Pero hay algo que le voy a decir antes que de pronto me dé la respuesta, y obviamente con función social desde el corazón, pensando en las personas que necesitan una orientación en estas protestas, que es, por ejemplo, el caso de Lee Kuan Yew. Hay muchos de mis estimados colegas que, por ejemplo, nombran a los premios Nobel, pero ¿por qué no nombrar a esos hombres que sacaron a los países adelante? Recordemos que Lee Kuan Yew fue el presidente que hizo reformas y sacó a un país que es ejemplo a nivel global, que es Singapur. Singapur es un ejemplo a nivel global, ¿por qué? Porque acabó con el tema de corrupción. Y el servicio público, él lo instauró precisamente para servir al público.
Él y sus amigos fueron de los que tuvieron educación en Londres y trajeron muy buenas ideas pero progresistas con desarrollo, no progresistas hacia el comunismo, que no sirve, ni hacia matar el aparato productivo, ni enredar al trabajador con el empresario para que se agarren entre ellos, y mientras tanto el poder público despilfarrando una cantidad de dinero, porque es que, expliquémosle a la gente, la reforma tributaria debe comenzar primero por mirar el gasto, en qué se está gastando y hacer una reevaluación del gasto y los costos de funcionamiento del Estado y en qué se está invirtiendo realmente y si es una inversión. Entonces, muchos dicen, ¿por qué no por ejemplo, se contratan técnicos de países que han salido adelante en temas de desarrollo, en temas de crisis? Por ejemplo, Singapur, que precisamente estábamos hablando de Lee Kuan Yew, que fue un referente y un ejemplo a nivel global, el caso de Irlanda, que también salió de una crisis, el caso de Suiza, que se viene manejando muy bien, y el caso de Noruega, Qatar y Emiratos Árabes, que es un referente para Colombia con el tema de materias primas, el manejo que le han dado sus materias primas para fortalecer otros sectores de la economía. Entonces, haciendo este conjunto de ideas, usted ve que es viable, por ejemplo, contratar precisamente a técnicos a nivel global que puedan ayudar a Colombia precisamente a que tenga un buen modelo de desarrollo y que se tenga una regla fiscal y de modelo de desarrollo socioeconómico para que este país de una vez pueda salir adelante, porque este país, recordemos, tiene riquezas por naturaleza, su posición geoestratégica, sus 2 mares, tiene varias latitudes, tiene varias altitudes y latitudes, o sea, varios distintos tipos de suelos, podemos sembrar muchas cosas, tenemos todos los climas que hay en el planeta todos los días del año. Entonces es una maravilla, tenemos ventajas competitivas con el tema de sol, con el tema de energías limpias, de petróleo, muchas cosas. ¿Qué nos podría usted argumentar? Pues tratando, y eso obviamente lo invito aquí como colega a que le digamos y analicemos esto, cómo es la mejor forma de desarrollo y si esta forma es viable, porque es que necesitamos no que nos sigan repitiendo la misma mentira para seguir en el mismo camino, sino que ojalá este punto tan álgido y tan crítico llegue para el cambio, así como le tocó hacer a Irlanda, a Grecia, a muchos países que tuvieron que cambiar muchas prebendas que tenían solo para unos pocos. Es que mire, Alejandro, la tergiversación que ha habido de la protesta es muy grande. O sea, la protesta en alguna medida tiene estos elementos que usted acaba de comentar, o sea, la corrupción, o sea, los estudiantes. Hay unas cifras, y espero que no estemos equivocados porque hay distintas cifras, pero en el país hay 3.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso es lo que se llama los niños. Y en Bogotá, de esos 3,5 millones, en Bogotá hay cerca de 600.000 jóvenes que no tienen futuro, o sea, no tienen un proyecto de vida. No se sabe si no pueden estudiar ni pueden trabajar, no tienen las condiciones económicas. Entonces, lo que la gente está reclamando, lo que usted está diciendo, es cómo el Estado se organiza mejor, cómo se desarrolla un proyecto, un modelo económico que le permita a Colombia salir de esta crisis. Y para eso es fundamental lo que se está comentando, lo que Alejandro lo está diciendo, cómo podemos, si es necesario, enviar profesionales nuestros al exterior, a hacer doctorados en varios temas de química, física, farmacéutica, en fin, a desarrollar grandes calidades académicas para poder venir a prestarle un servicio al país, investigación de alto nivel para poder desarrollar laboratorios, investigación, etcétera. Y eso lo conseguimos o enviando o trayendo profesionales de otros lugares del mundo que nutran a nuestras universidades para grandes proyectos estratégicos de desarrollo, como lo estamos comentando, energías renovables, el hidrógeno, la energía solar, la energía eólica, toda la diversificación. Y como lo hemos comentado con Alejandro, con Oscar, que sin sustituir de tajo los productos que han sido tradicionales y que nos han dado ingresos importantes estratégicos, vamos haciendo una transición energética y vamos dando empleo en nuevas actividades económicas y calificando nuestra mano de obra. Y por eso los jóvenes, porque a veces de manera simplista en algunos medios de comunicación, dicen que los jóvenes están siendo pagados por el castrochavismo, que es una cosa muy simplista. Los jóvenes de Colombia están inconformes porque no tienen las oportunidades y muchos jóvenes salen porque, imagínense, si no estudian ni trabajan, tienen una gran oportunidad para salir a protestar con la bandera de Colombia, decir nosotros somos colombianos y no hemos tenido ninguna opción en Colombia para hacer un proyecto de vida, ni como estudiantes, ni como formarnos para mejores capacidades laborales. Entonces, ahí hay una razón. Profesor, el Estado y las ciudades, perdón, un segundito, las ciudades tienen que invertir, además de esa inversión que estábamos comentando y criticando, que no necesitamos ahora aviones, eso no se trata ni de izquierda ni de derecha, es un planteamiento de racionalidad económica, como usted lo maneja, Alejandro, que no necesitamos aviones, necesitamos es más parques, más bibliotecas, más centros culturales, más investigación, más desarrollo, que los jóvenes puedan en esas áreas diversificarse cultural, científicamente, tener mucho más recreación, mucho más deportistas, mucha más investigación en muchas áreas
donde los jóvenes puedan tener esos espacios para ir vinculándose a proyectos productivos y que vean que ellos sí son colombianos de verdad. De la medida que un presidente joven como el presidente Duque no ha podido interpretar a su generación, él es joven y quedó desconectado de los jóvenes. Él debía en primera instancia, el primer día del paro, haber hecho una mesa de emergencia con los estudiantes de Colombia y con todos los jóvenes de Colombia en todas las ciudades del país. Inclusive hoy podemos presentar una propuesta, porque, por ejemplo, el ex candidato Oscar Iván Zuluaga planteaba un gabinete de unidad nacional para, dijéramos, en esta emergencia que estamos viviendo, esta crisis política que está siendo tan profunda y este enfrentamiento social que se está viendo en Cali, en Medellín, en Bogotá, un gabinete de emergencia para plantear el ex candidato Oscar Iván Zuluaga. Pero ¿cuál es la propuesta de él? Que sean los mismos con las mismas, o sea, los mismos directores políticos que Alejandro dice, los mismos que han estado en el gobierno y en los últimos 100 años en el Estado, a nivel nacional o local, que se refrenden de nuevo cambiando, rotando los ministerios. Una propuesta mucho más avanzada para incluir al país es que hay indígenas calificados que perfectamente uno de los indígenas podría ser ministro de Medio Ambiente. Uno de los afrodescendientes hay gente muy capacitada, matemáticos, científicos que se han formado y tienen su identidad cultural y pues obviamente afrodescendientes que pueden ser ministros de cultura. Y en la medida que se vincule al país, se haga un gobierno de unidad nacional de inclusión, que los jóvenes pudieran, de estos jóvenes que están en las marchas protestando, uno de ellos pudiera ser viceministro de la Juventud y desarrollar un plan de emergencia para los jóvenes en Colombia. Entonces son propuestas racionales que las dejamos desde Panorama Económico. Alejandro, siga llegamos ya, vamos finalizando nuestro programa. Me refería a algo muy importante y también con lo que hablaba, está muy bien de hablar sobre el tema de la educación, pero me refería a la parte estructural de asesores técnicos en cada ministerio. Me explico. Asesores técnicos para mirar el tema anticorrupción. Asesores anticorrupción, por ejemplo, Singapur en ese caso nos podría ayudar mucho. Asesores técnicos, por ejemplo, el caso de Noruega para mirar bien cómo se reinvierten las materias primas en generar más valor en el sector y en generar un fondo, pero sin corrupción, para que precisamente pueda generar más liquidez al Estado a través de esos ingresos fiscales. O sea, que el Estado también tenga gran parte en esas empresas, por ejemplo, como Ecopetrol, como ISA. Recordemos que la energía no va a pasar de moda. La energía es un actor estratégico y nos ha dado mucho ingreso al país. Nosotros ya tenemos redes a Sudamérica, Centroamérica, aprovechemos eso, repotenciemos, generemos empleo y precisamente reinvirtamos esos ingresos que son tan positivos. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? Porque es que, recordemos que, por ejemplo, desde 1991, a Colombia le dio por privatizar una cantidad de activos estratégicos que no los debimos haber privatizado. Eso generaba ingreso a la nación, generaba músculo financiero y generaba sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, vendimos a Terpel. Si ustedes se ponen a mirar las cifras de Terpel, Terpel genera al año más de 19 billones en ventas. Eso es muy buen dinero. Las compañías, por ejemplo, la Drummond, la Cerrejón, Terpel, por ejemplo, la energía, la otra compañía de energía, que en este momento se me va el nombre, la venta de Isagen. O sea, ¿por qué vendemos activos que son tan estratégicos en cambio de agruparlos, exportar ese bien, generar empleo y hacer una multinacional en varios países como sector energético? Esto es una maravilla. Entonces, aquí el llamado es precisamente, pero es que ¿por qué se llegó a la moda de que es que activo público no era productivo, entonces vendámoslo y privaticémoslo? Por el tema de corrupción. Entonces, arreglemos precisamente las fallas y las falencias donde están, llamando a los asesores técnicos, contratándoles desde cada país, desde donde fueron exitosos. Me parece que eso es gran parte de la solución y ahí es donde está precisamente la nueva visión de país, porque Colombia, lo repetía la otra vez, por estar cerca de los puentes comerciales más importantes del mundo, que es Panamá, nosotros podríamos generar mucho valor, transformación de mercancías, venta de energía en estos puertos. Perfecto, Aldo. Sí, no hay elementos bien importantes que dejamos a consideración de nuestros oyentes de las redes sociales en Panorama Económico para que los podamos analizar desde distintos ángulos, pero hay unas soluciones. Evidentemente tenemos a buscar el talento humano a nivel mundial, de talla mundial, y si no lo tenemos acá, pues contratarlo, vincularlo, hacer alianza estratégica, enviar profesores nuestros a capacitar al exterior, en fin, todas las estrategias que podamos implementar para que los técnicos que usted dice puedan venir a ayudarnos a desarrollar proyectos estratégicos que lo estamos necesitando con urgencia para generar más empleo, más producción, más valor agregado. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todas y para todos. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales.
el sistema cambiario monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.